nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Amado Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias por darnos una oportunidad más de poder reunirnos como iglesia delante de ti, Señor, de poder reconocer tu bondad, tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por amarnos tanto, Señor, por habernos amado, Señor, tal y como somos, Señor. Gracias, gracias por tu infinito amor, por transformar nuestras vidas, Señor, por llenar nuestras vidas de ti, Padre. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú hablando a nuestra vida en este día, en esta hora, Señor, que seas tú hablando a lo profundo de nuestro corazón. Señor, abre nuestros oídos para que podamos escucharte, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, para verte realmente como tú quieres que te veamos, Señor. Guía nuestras vidas, Señor, cada instante a ti, Señor, hacia ti, Padre amado, que anhelemos más de tu presencia, que anhelemos más de ti, Señor, que podamos realmente conocerte, Señor, como nuestro Señor, como nuestro amado Padre, que seas tú hablando a nuestra vida de manera especial, Señor, que todo aquello que hiciera sea impedimento en nuestra vida, Señor, para acercarnos a ti, Señor, para conocerte como tú quieres que te conozcamos, para llevar a cabo tu perfecta voluntad, Padre amado, sea atado y echado fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, para que solo tu presencia se manifiesta, para que tu Santo Espíritu sea hablando de manera especial a nuestras vidas, Señor. Haznos sensibles, Señor, que cada palabra produzca frutos en nuestro corazón, que divida nuestra alma de nuestro espíritu, que realmente seamos transformados por el poder de tu palabra y de tu presencia, Señor. Gracias por lo que vas a hablar en esta hora en nuestras vidas, Señor. Queremos y anhelamos más de ti, de tu presencia, Señor. Anhelamos conocerte cada día más, Señor. Nos cedemos completamente a tu guía, a tu dirección, para que seas tú enseñándonos, para que seas tú guiándonos, para que seas tú hablando a nuestra vida, Señor, y mostrándote, Señor, una vez más a través de las Escrituras, Señor, como tú quieres, Señor. Como mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Fíjense aquí cómo inicia el capítulo 9 y dice: Pablo
respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos. Eso era lo que respiraba Pablo. Pablo, fíjense aquí, o sea, él respiraba, era lo que había en su corazón, era lo que había dentro de él. Todo lo que él tenía dentro de su corazón, lo que hacía era respirar. O sea, él vivía era para perseguir el pueblo de Dios, él buscaba en este momento esas cartas que le permitiera que al que él encontrara pudiera llevarlo preso. Él estaba era persiguiendo, él estaba allí en una persecución, él solo vivía, era para eso, era lo que estaba lleno en su corazón. Y es muchas veces que nosotros podamos meditar en qué era lo que nosotros estamos respirando, qué respirábamos antes de conocer a nuestro Señor, qué había en nuestro interior, qué había en nuestro ser, qué era aquello que nos movía, que movía nuestro ser, nuestra vida, cada día de nuestra vida, qué respirábamos. Todo eso que había dentro de nosotros era lo que nos permitía respirar, por eso era lo que vivíamos. Era eso lo que había en medio nuestro y era eso lo que nos movía nuestras acciones, nuestras decisiones, lo que hacíamos, era lo que respirábamos. Y aquí nos encontramos con un Pablo que respiraba amenaza y muerte. Era lo que él respiraba en ese momento. Y vemos luego en el versículo 3 y dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, ¿verdad? Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes. Amén. Fíjense aquí. Aquí dice, ¿verdad? Que Pablo en el camino, ¿verdad? Lo rodea esta luz, él cae en la tierra y le dice, ¿quién eres? Cuando él escucha la voz, le dice, ¿quién eres? Y le dice, yo soy Jesús al que tú persigues, ¿verdad? Y vemos así que le dice el Señor, dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y fíjense aquí que el Señor me permitía ver, siempre que nosotros, cuando nosotros nos encontramos con Dios, cuando nosotros conocemos a Dios, cuando escuchamos la voz de Dios en nuestra vida, inmediatamente queremos conocerle, queremos saber quién eres, Señor, quién eres. Y el Señor se da a conocer a nuestra vida, el Señor se revela, el Señor nos dice quién es. Comenzamos a ver esos atributos de Dios, comenzamos a escuchar esa voz que realmente penetra lo profundo de nuestro corazón, que realmente allí lo recibe nuestro espíritu, porque cuando Dios habla en nuestra vida, ya nosotros no volvemos a ser los mismos, ya esa voz tiene una influencia, tiene una autoridad, tiene un poder sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y aquí el Señor le dice, soy yo Jesús al que tú persigues. Y aquí Pablo le dice, ¿qué quieres que haga? Y el Señor me permitía ver esto, que cuando nosotros inmediatamente nos encontramos con nuestro Señor, cuando nosotros sabemos quién es Él, la pregunta inmediata que nosotros tenemos en nuestro corazón hacia nuestro Dios es, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y Pablo aquí inmediatamente cuando sabes que es Jesús, él le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y esa pregunta yo creo que cada día en nuestras vidas vamos a hacernoslas y vamos a seguir haciéndonos, porque es algo inminente, es algo inmediato, que cuando nosotros sabemos, nos encontramos con nuestro Señor, nuestra vida comienza a tener un propósito. Aquí ya Pablo, fíjense que hablaba que todo lo que él respiraba antes, pero en este momento, cuando él sabe que es Jesús el que le está hablando, él inmediatamente le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Porque cuando nosotros nos encontramos con nuestro Señor, nuestra vida ya comienza a ser transformada, a tener sentido, a tener un propósito, a saber que ya no tiene que ver con nosotros, que ya hay algo más, que ya tiene sentido, que ya tiene una razón de ser, que no podemos seguir siendo los mismos, que ya no podemos vivir como antes. Cuando la voz de Dios llega a nuestra vida, nosotros realmente somos transformados. Ya esa voz penetra lo profundo de nuestro corazón, divide nuestra alma de nuestro espíritu para decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Cuando nosotros nos encontramos con el Señor, nuestra vida ya allí comenzamos a ver, a entender, a conocer en nuestro interior que nuestra vida tiene propósito, que nuestra vida ya tiene un propósito, que ya no es lo que yo vivía, ya no es lo que yo respiraba, ahora es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, es lo que Dios tiene planificado para nosotros, para nuestras vidas, tiene que ver con el propósito de Dios. Ya mi vida
no depende de lo que nosotros hacíamos, sabíamos o había en nuestro interior. Ya hay algo más fuerte, hay algo que le da sentido, hay algo poderoso que es la presencia de Dios en nuestra vida para nosotros decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Y esa pregunta que Pablo le hizo en ese momento, cuando él sabía que estaba frente a nuestro Señor Jesucristo, es la pregunta que nosotros en algún momento le hicimos por primera vez a nuestro Señor y la pregunta que le hacemos cada instante de nuestra vida, porque cada día de nuestra vida, cada momento, en cada decisión, en cada momento que estamos viviendo, cada momento que Dios nos da una palabra, esa pregunta siempre está en nuestro corazón hacia Él, delante de Él, porque la pregunta siempre es, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga ahora? ¿Qué quieres que haga en medio de esta situación? ¿Qué quieres que haga con esta instrucción, con esta palabra que tú me estás dando en el día de hoy? Y es algo que realmente nosotros vamos a tener en nuestro corazón cada día de nuestra vida. Y aquí nos encontramos con un Pablo, ¿verdad? Que escucha la voz de nuestro Señor. Y el Señor inmediatamente le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y fíjese aquí que esto me llama mucho la atención porque lo vamos a ver una y otra vez y vamos a darnos cuenta y podemos testificar de eso, ¿verdad? Que el Señor siempre nos va a dar una instrucción clara, hermano, una instrucción precisa, una instrucción que sencillamente merece es una obediencia, más nada. Dios no nos da instrucciones que no sepamos qué hacer, no, hermano. Dios siempre nos da instrucciones claras, sencillas, y que Él sabe que estamos en la capacidad de poder responder y dar respuesta y obedecer a esa instrucción que Dios nos ha dado. Y fíjense que aquí le dice, ¿verdad? El Señor le dice aquí, dice, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Levántate y entra en la ciudad. Y se te dirá lo que debes hacer. ¿Sabes? Nosotros podemos ver una y otra vez estas instrucciones que Dios nos da. Y siempre Él nos va a dar esa instrucción y la podemos leer y ver en cada momento, que es levántate. El Señor siempre una y otra vez le decía a su siervo, a las personas con las que él podía encontrarse, le decía, levántate. En este caso le dice a Pablo, levántate y ve. Algo tan sencillo, levántate y ve y entra a la ciudad. Y allí se te dirá lo que tienes que hacer, allí se te dirá. Nosotros muchas veces pensamos que Dios va a decirnos todo de una vez, todo completo. Dios nos va a hablar a nuestra vida todo en un solo instante y no es así. Dios nos va a dar una instrucción en donde Él está mirando cuál va a ser nuestra respuesta, cuál va a ser nuestra reacción. Una instrucción tan sencilla como levántate. Y Dios en este tiempo está hablando a cada uno de nosotros. Levántate, vela, ora. Y nos ha dado instrucciones específicas a cada uno de nosotros. Dios desde el momento que nos llamó, nos ha dado palabras, promesas e instrucciones precisas a cada uno de nosotros. Instrucciones que tan solo debemos obedecer. Y luego, como aquí le dijo, entra a la ciudad y luego se te dirá lo que debes hacer. Fíjense que cuando podemos, no sé si recordamos en el profeta Elías. Hubo un momento que el Señor cuando él está en la cueva le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Le dices, levántate y ponte de pie delante de mí. En otro momento le dice a Isaías, levántate y ve a la casa del alfarero. Le está dando instrucciones que no solo tiene que ver con escuchar y tener una disposición, no, cuando Dios nos da una instrucción tan elemental como obedecer al levantar, el levantar tiene que ver con una acción, no solo es disponer mi corazón a poder recibir esa palabra, sino es tener una acción, una respuesta, una actitud, que no solo es de mi corazón, sino es todo mi ser. O sea, yo debo levantarme, eso significa acción, esfuerzo, una disposición de mi corazón a obedecer la instrucción que Dios nos da en un momento dado. Y aquí Él está diciendo, levántate entre la ciudad y se te dirá. O sea, tú tienes que levantarte, tienes que ir y luego se te dirá lo que tienes que hacer. Asimismo, cuando le dijo al profeta Isaías, le dijo, ve y ve a la casa del alfarero y allí te hablaré. Él no le dijo en ese momento lo que él iba a tratar con él, ni cuál era, no. Él le dijo, ve, levántate, ve allá y allá te voy a hablar. Y eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Dios cada día de nuestra vida nos está dando una palabra, nos está dando una instrucción específica para que nosotros
sencillamente respondamos en obediencia a esa instrucción que Dios nos está dando. ¿Ok? Fíjense que luego dice aquí, algo aquí que quería comentarles, ¿no? Luego dice en el versículo 10, capítulo 9, versículo 10, dice, había entonces en Damasco, dice, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, fíjense otra vez, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y he visto, fíjese aquí, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pones las manos encima para que recobre la vista. Fíjense aquí que esto, otra cosa que Dios nos muestra, ¿no? Nuestro Dios en nuestras vidas siempre va a va a moverse en medio de nosotros, de nuestras oraciones. ¿Ve? En este momento le dice a Ananías, hay un hombre que está orando. Y Dios ha puesto, ¿verdad? Esa visión de que él iba a ir, iba a orar por él. Y a la vez le dice, cuando le está diciendo a Ananías, ve, le está mostrando a Pablo quién va a ir. Y eso es lo que hace Dios. Dios escucha las oraciones, Dios escucha nuestras oraciones y va poniendo en el corazón, va viendo y dando respuesta. Pero Él está atento. Cuando estamos en la unidad del Espíritu, estamos allí orando y estamos en unidad, el Señor siempre va a traer respuesta y va a mover los corazones, ¿verdad? Para Él poder llevar a cabo su voluntad y su propósito a través de la vida de cada uno de nosotros. Y entonces fíjense aquí, le dice a Ananías, Ananías, levántate y ve. Y vas a ir a buscar un hombre, ¿verdad? Un hombre que se llama Saulo. Y fíjense aquí luego dice Ananías en el versículo 33. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, ¿verdad? De este hombre, perdón, ya va un segundito. Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invoquen tu nombre. Fíjense aquí, el Señor le está dando aquí, le está encomendando a Ananías algo que no es sencillo, o sea, que no es fácil, ustedes se imaginan, o sea, le está diciendo, mira, ve a buscar a este hombre. Y cuando él le dice quién es el hombre, dice, wow, este hombre es conocido porque mata, ¿verdad? Porque persigue, porque apresa y encarcela a todos los que te nombran. Y tú me estás mandando a mí a ir delante de él, ¿verdad? Ustedes se imaginan, Dios le está dando una instrucción, él le dice, inmediatamente Dios le dice, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndose sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Fíjense aquí, le da la instrucción a Ananías y Ananías va inmediatamente, va en obediencia a esa instrucción que Dios le estaba dando. Más allá de cualquier pensamiento de saber, quizás yo me imagino nosotros podemos pensar todo lo que pueda pasar en nuestro interior cuando Dios en este momento le está encomendando a este hombre, a Ananías, que vaya a un lugar que quizás en lo humano él pudiera ahí empezar a moverse sus pensamientos, sus emociones, lo que ha escuchado hablar, ¿verdad? Pueden haber muchas cosas, pero más fuerte es esa instrucción de Dios sobre su vida, esa palabra que Dios lleva a su vida para que él obedezca y él decide ir y hacer lo que Dios le ha encomendado. Cuando Dios trae una palabra a nuestra vida, cuando Dios nos da una instrucción que aunque en lo humano pueda presentar o pueda verse como una situación difícil, como una situación que aún pueda poner en riesgo nuestra vida, cuando esa instrucción viene dada es por Dios, cuando esa palabra viene dada es por nuestro Dios. Esa misma palabra nos da la fortaleza y la seguridad para obedecer. No es porque nosotros decidimos hacer algo porque queremos, porque pensamos o porque nos parece, no. Es porque hemos recibido una palabra de parte de Dios, una instrucción de parte de Dios que nos lleva a tomar una decisión, a tomar decisiones o a ir a sitios
donde sabemos que humanamente quizás no iríamos, para presentarnos delante de personas que humanamente no lo haríamos, para quizás hablar delante de personas donde humanamente con nuestra fuerza no lo haríamos. Pero cuando la voz de Dios viene a nuestra vida, cuando Él nos da una instrucción, cuando es Él el que habla a nuestro espíritu, inmediatamente nuestro espíritu, ¿verdad? Va a obedecer, va a, como dice la palabra de Dios, escuchamos su voz y la seguimos. Entonces, esa seguridad de esa voz que nos está dando esa instrucción es la que nos permite ser obedientes, es la que nos permite seguir adelante, es la que nos permite, más allá de las circunstancias, de lo que estamos viviendo, de nuestros temores o de nuestra humanidad, obedecer la instrucción que Dios nos ha dado. Obedecer a ese llamado que Dios está haciendo a nuestras vidas, a pesar de lo que vivamos, a pesar de las circunstancias, a pesar de los temores, a pesar de lo que podamos vivir, esa voz que un día escuchamos, esa voz que nos va dando instrucciones diariamente, que nos da palabras, es la que nos permite levantarnos e ir. Así como el Señor dijo, levántate y ve, y te diré, y te mostraré, y te diré lo que vas a hacer. Eso es lo que habla Dios a nuestra vida y es lo que nosotros debemos estar realmente sensibles a poder escuchar esa voz de nuestro Dios y obedecer. Entonces vemos aquí como, ¿verdad? Le pone la mano, dice, le puso las manos y recobró la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Y al momento, fíjense esto aquí, dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Inmediatamente, fíjense aquí, ¿qué recibió? Lo que él necesitaba en lo humano, ¿verdad? Él recibió la vista y se le cayeron como escamas. Nosotros necesitamos que cualquier escama, cualquier cosa que nosotros nos impida ver realmente las cosas que Dios quiere que veamos, caigan de nuestros ojos, que nosotros podamos ver realmente a nuestro Señor como Él quiere que lo veamos. Y dice aquí que fue lleno del Espíritu Santo y fíjense que si levantándose se bautizó. Él tuvo un encuentro inmediato con nuestro Señor, profundo, que transformó su vida de una manera que ya él vivía, y lo podemos ver a través de las escrituras, para nuestro Señor. Él ya sabía que él tenía un propósito. Ya ese Saulo ya que había quedado atrás. Ya ese que respiraba amenaza y persecución ya no era este Saulo que estaba aquí. Yo me imagino cuán difícil pudo haber sido también, así como a Ananías le costó presentarse delante de Pablo. Yo me imagino a un Pablo yendo igual y obedeciendo esta instrucción de Dios y presentándosela a todos aquellos que ya sabían que en lo humano él era como enemigos de ellos, que él lo que quería era arrestarlos, perseguirlos, atacarlos, ¿verdad? Y yo me imagino que lo difícil que pudo haber sido también cada vez que él iba en obediencia a lo que nuestro Señor le había indicado, pero él permaneció allí firme, permaneció cada momento, así como él lo dejó plasmado en las escrituras, él proseguía, no importa lo que pasara, no importa lo que él viviera, él sabía que su vida tenía un propósito y que Dios iba a cumplir ese propósito en su vida y a través de él. Él sabía que desde ese momento ya él vivía para nuestro Señor. Y vemos aquí, dice, y habiendo tomado aliento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Ok? Luego en el versículo 10, en el capítulo 10, así brevemente, aquí estamos hablando de la conversión, ¿verdad? De Pablo y vemos cómo apareció Ananías. Y luego, nada más se lo voy a mencionar, ustedes luego lo pueden leer con calma, pero vemos aquí otra vez un Pedro, ¿verdad? Que se encuentra cómo Dios hace aquí tocando los corazones y las oraciones y trayendo respuesta, ¿verdad? Cómo Dios trata con un Pedro y empieza a mostrarle también el propósito que Dios tenía, que Dios vino a los suyos y vino también a los gentiles y empieza a tratar con Pedro, pero al mismo tiempo que empieza a tratar con Pedro le habla a un hombre, ¿verdad? A Cornelio, y le dice, Cornelio, ve y busca a Pedro. ¿Ok? Le da otra instrucción a un hombre, ¿verdad? Y en oración le dice, ve, busca a Pedro y él te va a hablar. ¿Ok? Y empieza a mostrarle a Pedro y le dice, va a llegar alguien y tú ve con ellos. Entonces Dios da esas instrucciones y comienza a tocar los corazones y los va preparando, porque fíjense que cuando usted lo lea con calma, dice que Dios le está mostrando a Pedro y al día, cuando ya
Cornelio, las personas que Cornelio había enviado, iban en camino. Y en el momento que iban en el camino, vean cómo Dios va tratando, va armando, va ordenando su camino delante del nuestro, ¿verdad? Va ordenando nuestros pasos. Él a la vez ya está tratando con Pedro y ya van las personas en camino para buscarle. Y fíjense aquí, Cornelio no sabía qué le iba a decir Pedro y Pedro no sabía qué era lo que, o sea, sencillamente cada uno respondió a la instrucción que Dios le había dado. Y entonces van y cuando están delante, Cornelio delante de Pedro, él le dice, bueno, cada uno dice lo que le dijo el Señor. O sea, el Señor me dijo que tú ibas a venir y Dios me dijo que tú me hablaras. Entonces, Cornelio se sienta adelante y le dice sencillamente, el Señor me dijo que tú me ibas a hablar. Y él comienza aquí a hablarle, lleno del Espíritu de Dios, a hablarle de realmente quién es nuestro Señor y reciben el Espíritu de Dios y son bautizados. Y comienza todo esto en medio de que de una obediencia, de lo que Dios empieza a tratar con el corazón de cada uno de sus discípulos, con el corazón de esos hombres que él escucha sus oraciones y que él de una manera inmediatamente transforma sus vidas y los llama, porque cuando nosotros conocemos a nuestro Señor, nuestra vida es ya consagrada, es apartada, ya nosotros hemos recibido un llamado de Dios, porque el llamado es a reconciliarnos con nuestro Señor. Y cuando nos reconciliamos con nuestro Señor, ya nuestra vida comienza a tener propósito, comienza a tener un sentido. Ya no vivimos por lo que nosotros vivimos, ya no respiramos lo que nosotros respirábamos. Porque ya Dios empieza a cambiar nuestra vida, comienza a saciar nuestro corazón, así como decía la canción. Él nos amó tal y como éramos. El Señor vio a un Pablo, y ese Pablo quizás humanamente no era digno de nada, porque más bien le perseguía a su iglesia, le- le encarcelaba, ¿verdad? Le maltrataba, pero Dios le amó, Dios se le presentó a su vida para transformarla y para usarle para gloria de su nombre. Entonces, vamos a ver un poco aquí, vamos ahora en el mismo libro de los Hechos, vamos a ver en el capítulo 22. Vamos al capítulo 22. Y habla aquí otra vez de Pablo relatando su conversión. Relata la conversión delante del pueblo, ¿verdad? Y fíjense aquí dice, ya les digo. Ya les digo aquí en el 22, ¿verdad? Cuando le dice en el versículo 10, y dije, ajá, fíjense aquí dice en el 9, y los que estaban conmigo vieron la luz y se espantaron, pero no entendían la voz del que hablaba conmigo. Y le dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Fíjense aquí, levántate y ve a Damasco. Y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Aquí esta es la instrucción que Dios le dio. Levántate y ve, ¿verdad? Y te dirá todo lo que se te ha ordenado para que hagas. Y vemos luego, fíjense que entonces aquí, ¿verdad? Aquí comienza y le dice, en el versículo 12, dice entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía un buen testimonio de todos los judíos de allí, que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Fíjense aquí, esto también me llamó la atención porque el Señor pone en Ananías que vaya y le coloque las manos a Pablo, ¿verdad? Para que él recupere la vista. Pero fíjense qué hermoso aquí, cuando él se acerca y le va a colocar las manos a Saulo, a un hombre que todo el mundo le tenía terror, que todo el mundo le temía, que sabía que si veía a un cristiano, ¿verdad? Lo iba a arrestar, lo iba a perseguir, que era enemigo. Y él inmediatamente que lo ve, fíjense que es lo que le dice, hermano Saulo, o sea, ya él se le está presentando aquí de una manera especial, ya él aquí no lo está viendo como quizás todos lo veían, ya él aquí sabía y ya había reconocido esa instrucción que Dios le había dado, está delante de él llamándolo hermano y él coloca las manos sobre él y él recobra la vista. Dice, en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, fíjense aquí igualmente, dice, el Dios de nuestros padres
me ha escogido para que te ha escogido para que conozcas su voluntad. Fíjense que dice el Dios de nuestro Padre. Él le llama hermano y él reconoce que el Dios, ¿verdad? De Ananías es su Dios. Él ya está reconociendo que ese que tiene al frente, ¿verdad? Ese que está allí fue escogido y es su mismo Dios, es el Dios de Pablo. ¿Ok? Y quizás Pablo aquí en este momento está totalmente, bueno, yo creo que allí con muchísimas cosas, ¿verdad? En medio de esa conversión, de ese conocimiento de nuestro Señor, ¿verdad? Y aquí se encuentra, porque Dios es así, Dios en medio del llamado que nos hace, en medio de lo que está tratando con nuestra vida, de lo que está hablando, de las personas que ponen a nuestro alrededor. Él va allí eh, guiándonos, Él va allí animándonos, Él ya va allí trayendo respuestas de muchas maneras y cada persona que se nos acerca es con propósito, cada persona que nos habla de parte de nuestro Dios es Dios allí haciéndonos recordar, haciéndonos recordar quién es nuestro Dios, quién es el que nos ha llamado, quién es el que nos ha hablado, cuál es ese propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y eso nos lo va a recordar Dios cada día de nuestras vidas. Y fíjense que aquí que entonces el Ananías le habla de hermano, le dice nuestro Dios te ha elegido. Y dice, ¿verdad? Para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído, para que seas testigo. Nuestro Dios, ¿verdad? Nos llama a nosotros a ser testigos de que de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Un testigo es alguien que presencia, alguien que está allí, alguien que vive los hechos. Él va a hablar de lo que él ha visto. Él va a hablar y fíjense que a lo largo del libro de los Hechos vemos a un Pablo que habla. Fíjense cómo desde el capítulo 9, el 22, y ahorita vamos a ver, es una y otra vez él está hablando y a través de esa conversión, a través de su testimonio, muchos creen, muchos se convierten, muchos ven lo que Dios ha hecho en su vida, muchos ven realmente ese cambio, porque no es de solo de decir, no solo decir lo que escuchó, lo que vio, sino ese cambio que realmente ese Jesús ha hecho en su vida y ha transformado su vida. Entonces le dicen, tú serás testigo de que de lo que has visto y oído. Y nosotros testificamos de eso. Nosotros cada día de nuestra vida, nuestro Dios nos llama a testificar. Nosotros podemos compartir de lo que hemos vivido y hemos oído. Cada viernes nosotros estamos testificando de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No de lo que otro nos dijo, no de lo que hemos escuchado, no, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que Dios nos ha permitido ver, conocer de Él, de ese Dios vivo, de ese Dios que se hace realidad en nuestras vidas. Y dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Fíjense inmediatamente, él recibe la vista y allí recibe instrucciones de que sea bautizado, de que sus pecados serían lavados, de que ya todo eso, lo que había hecho en ese momento, eran borrados, eran lavados, él estaba siendo limpio a través de la palabra, de la presencia de nuestro Dios, esa presencia, esa voz y esa presencia de Dios en la vida de Pablo realmente transformó su vida de una manera, transformó su vida de una manera radical y él comenzó a testificar de lo que Dios había hecho en su vida una y otra vez. Y luego cuando nos vamos de nuevo, allí estaba testificando de su conversión ante el pueblo, ¿verdad? Dice luego en el versículo 26, y vemos nuevamente Pablo relata su conversión. Y aquí está relatando su conversión delante del rey Agripa. Y dice aquí, estamos en el capítulo 26, versículo 12. Y dice aquí, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, al cual me rodeó a mí y a los que estaban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa estar coces contra el aguijón. Y yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies. Fíjense aquí, levántate y ponte sobre tus pies, levántate y afírmate. Levántate y afírmate, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte, fíjense esto, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti.
librándose, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Aquí Dios, fíjense que le estaba haciendo ese llamado, esa conversión de Pablo y el llamado y el para qué. Ahora tú vas a ir, ¿verdad? Y vas a hablarles a los gentiles, a los cuales yo te envío. ¿Para qué? Fíjense aquí qué hermoso. El versículo 18 dice, para que abras sus ojos. Fíjense, el Señor lo primero que hace aquí en ese encuentro que él tiene con Pablo, ¿verdad? Es dejarlo sin vista, ¿verdad? Sin dejarlo sin vista. Él estuvo allí 3 días sin vista, sin comer, ¿verdad? Allí solo en su mente, esa voz, ese encuentro que tuvo con nuestro Señor. Y él le dice, ahora yo te voy a mandar. ¿Para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjense esto a lo cual nuestro Señor envió, el propósito para el cual el Señor envió a Pablo, y ese mismo propósito es el que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Ese mismo propósito Dios nos lo ha dado porque Dios nos dice, para que abra sus ojos. Dios nos lleva para que aquellos que no ven puedan verle, puedan caer esas escamas de sus ojos, todo aquello que pueda tener a la gente en tinieblas, ¿verdad? Para que venga la luz a su vida y se conviertan. Y dicen, y se conviertan, y de la potestad de Satanás a Dios. Antes de que nosotros conociéramos a Dios, estábamos bajo la potestad de Dios. Estábamos allí respirando todas esas cosas que en algún momento Pablo respiraba, Pablo vivía, ¿verdad? De alguna manera, ¿por qué? Porque estaba bajo la potestad de Satanás. Pero cuando él se encontró con el Señor, él allí recibió la vista, él allí recibió libertad, él allí recibió sanidad, él allí fue movido, ¿verdad? De allí, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, a estar bajo la cobertura de Dios. Dice aquí, para que reciban por fe en mí perdón de pecados y herencia. Esto fue lo que recibió de igual manera Pablo, perdón de pecados. Pablo en ese momento, todos los pecados de Pablo fueron perdonados y el Señor los llevó a testificar de ese amor, de ese perdón, de eso que Dios hizo, de eso que Dios hizo en su vida, y él podía dar testimonio de ese pecado que estaba en él, de eso que él respiraba y de eso que dejó de estar. ¿Por qué? Porque fue lleno de la presencia de Dios, porque fue lleno del amor de Dios, porque él testificaba de ese amor que había recibido, de ese perdón que había recibido, de esa luz que pudo recibir, de ese momento en que Dios realmente abrió sus ojos para poder ver lo que Dios quería ver, para poder conocer ese Dios que él no conocía, ese Jesús que él escuchaba hablar, pero que él no conocía. Y cada momento de su vida él continuaba conociendo al Señor, así como cada día el Señor se revela y se está revelando a nuestra vida. Y hace unos días el Señor ha estado hablándonos para que le conozcamos más y hablándonos de sus atributos, de esos atributos de Dios, para que nosotros allí cada día podamos decir, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? El Señor cada día se está revelando a nuestras vidas de manera especial, se está mostrando a nuestras vidas, nos está dando a conocer quién es. Y a medida que nosotros le conocemos, allí comienza a afirmarse nuestros pies delante de Él, para saber a qué nos ha llamado, para saber qué quiere el Señor que hagamos, para saber a dónde nos quiere llevar nuestro Señor, a dónde, qué quiere Él que hagamos, qué quiere Él que decidamos, a dónde quiere el Señor que vayamos, para que estemos atentos a esas personas que el Señor pone a nuestro alrededor, de acuerdo a sus planes y a sus propósitos, cómo Él va moviendo los corazones de las personas y de todo nuestro alrededor para cumplir y llevar a cabo su propósito. Porque el Señor empieza a hacer eso en nuestras vidas y lo hace cada día en nuestras vidas, y debemos estar atentos a todo, hermano. Nosotros ya no podemos vivir, necesitamos, así como el Señor ha hablado, tenemos que ser entendidos que cuando ya nosotros, el Señor nos está hablando, nos está guiando, estamos siendo guiados por su Santo Espíritu, y ya lo que hagamos no lo hacemos por nuestra cuenta, ya aún lo que nosotros podamos vivir, entre comillas, en este mundo, lo que podamos hacer, a donde el Señor nos pueda llevar, así sea lo que hagamos.
lo que hagamos, así vayamos a hacer una diligencia, así tengamos que ir al médico, así tengamos que ir al colegio, en donde vayamos, así vayamos a un supermercado, allí el Señor debemos estar atentos porque Él siempre nos va a hablar. Él nos va a hablar en medio de lo cotidiano, en medio de lo que nos está rodeando. Va a poner personas a nuestro alrededor que tienen que ver con sus planes, con su propósito, para que podamos llevar a cabo sus obras, para que podamos testificar de Él y para que su propósito sea cumplido en nuestras vidas y a través de nosotros. Y Él va a poner esa persona, así como puso en la vida de Pablo, Ananías, así como puso un Cornelio, así como Dios le habló a el profeta Isaías a través de algo de allí, de un alfarero, y le habla a través de lo que podamos ver. Nosotros tenemos que estar atentos porque nuestro Dios siempre va a estar hablándonos a través de todo, a través de cada palabra, de cada oración, de cada adoración, de lo que podamos ver a nuestro alrededor, de todo. Dios nos va a estar dando dirección, va a estar guiándonos para Él cumplir su propósito y cumplir su obra en nuestras vidas. Y vemos aquí, fíjense aquí, dice en el versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Fíjense cómo aquí está Pablo, ¿verdad? Y cuando está hablando, está testificando de su conversión, dice, no fui rebelde a la visión celestial. Hermanos, nosotros tenemos que estar cuidadosos. Nosotros debemos cuidar cada día que no seamos rebeldes a la visión celestial de nuestro Dios, que no seamos rebeldes a las instrucciones que Dios nos da, que no seamos rebeldes al llamado que Dios hace a nuestra vida, que no seamos rebeldes a la guianza del Espíritu de Dios, porque Dios nos habla, la voz de Dios está allí cada día, cada instante, dándonos instrucciones, dándonos palabras, haciéndonos recordar cada promesa que Él ha dado a nuestras vidas, cada palabra, cada persona aún que Él ha puesto en nuestra vida con propósito, para que nosotros no seamos rebeldes a esa visión celestial que Dios pone en nuestra vida. Dice, sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Fíjense aquí, para que, para que nosotros cada vez que testifiquemos nosotros mismos demos obras, frutos de arrepentimiento. Esta conversión de Pablo trajo frutos inmediatos, frutos que todos podían ver, todos podían saber que realmente Pablo se había encontrado con Jesús, que realmente él podía dar frutos, él estaba dando frutos de arrepentimiento. Todos sabían que ya ese Pablo no era el Pablo del que vemos en un principio, ese Pablo que respiraba, ¿verdad? Amenaza, no era un Pablo que había sido transformado, un Pablo que realmente su vida daba testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí, ¿verdad? Para culminar, vemos aquí viendo un poco lo que el Señor quería hablarnos referente, hacernos recordar un poco lo que era este llamado, esta conversión, ese momento en que Dios se presenta, ¿verdad? La vida de Pablo para transformar su vida, para que realmente su vida fuera otra, fuera una vida con propósito para Dios y que Él realmente pudiera testificar y pudiera llevar a cabo ese propósito de Dios en su vida, ¿verdad? Y vemos como una y otra vez, cada vez que Él está relatando y está dando testimonio de lo que Él vio, de lo que Él vivió, de ese Jesús que Él comenzó a conocer cada día de su vida y que Él iba allí en obediencia y que Él sabía que Él seguía, ¿verdad? Ese llamado, ese propósito de Dios. Y cuando nosotros seguimos leyendo y vemos que Él sabía que debía ir a Roma, aún en medio de lo que se presentaba durante el viaje, él tenía esa certeza de que él iba a llegar, de que él no iba a morir ahí. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una palabra, porque Dios tenía un propósito, porque Dios iba a cumplir el propósito. Y eso es hermoso, hermano, porque nosotros debemos tener esa seguridad en nuestro corazón, que nuestra vida tiene un propósito en Dios, que Dios va a cumplir ese propósito. Nosotros no podemos tener temor, nosotros debemos confiar en nuestro Dios, nosotros debemos saber que así sea hasta el día que Dios decida que estemos aquí, que estemos realmente
no estemos en rebeldía a esa visión celestial, sino que dispongamos nuestro corazón, nuestra vida, las decisiones, nuestras acciones en poder llevar a cabo la obra de Dios, el propósito de Dios, el llamado de Dios a nuestra vida. Y que no importa lo que pueda acontecer, si nosotros aún Dios nos ha dado una palabra, una promesa, esa promesa la va a cumplir. Nosotros debemos estar allí atentos a esa promesa, esa palabra, esa instrucción que Dios nos da, porque Él la va a llevar a cabo, Él la va a cumplir. Y ya cuando nosotros cumplamos, así mismo como Pablo dijo, bueno, he cumplido, he completado, he hecho, ¿verdad? Gloria a Dios que nosotros podamos llegar a ese momento de decir, Señor, ya está hecho, ya lo he hecho, ya me he esforzado, ya he corrido allí la carrera hasta el final, he peleado la buena batalla de la fe. Y a eso nos llama nuestro Señor, a que dejemos de estar escuchando otras voces, dejemos de estar angustiándonos, preocupándonos, afanándonos por cada cosa, cada día lo que se presenta, que si ahorita todo lo que se está presentando en el mundo entero y se levantan otras cosas y otras voces y hablando de lo que va a acontecer, nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en nuestro Señor. Porque si a Dios le place, en estos días hablaba con una hermana y es así, hermano. Si Dios le place que nosotros hasta hoy ya hicimos lo que teníamos que hacer aquí en la tierra, amén, gloria a Dios, ¿para qué vamos a tener un día más de vida? Si ya nosotros cumplimos el propósito de Dios, tenemos que irnos con nuestro amado, nosotros tenemos que realmente ser transformados, nuestro entendimiento, renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra vida, ser realmente transformados y entender el porqué, nuestra razón de vida, el propósito, el por qué estamos aquí, que estamos aquí de paso, que este no es nuestra ciudadanía, no está aquí, está en los cielos. Y cuando nosotros realmente entendamos eso en nuestro corazón y en nuestro espíritu, comenzaremos a vivir diferente, de una manera diferente, no atesorando las cosas de aquí, sino puesta nuestra mirada en nuestro Señor para llevar a cabo sus obras, para ser obedientes a esa visión celestial y a descansar en nuestro Dios, porque el día que a nuestro Dios le plazca, el día que ya hayamos cumplido el propósito de nuestro Señor, ese día vamos a partir, vamos a encontrarnos con nuestro amado, ese es nuestro anhelo. Si nuestro anhelo es cada día poder encontrarnos, reunirlo, escucharlo, ¿cuánto más va a ser ese anhelo de estar una eternidad con Él? Entonces, ¿por qué temor? ¿Por qué el temor? ¿Por qué la duda? ¿Por qué el preocuparnos por cosas en nuestra vida realmente diaria? El afanarnos, qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué va a ser de mi vida aquí. ¿Por qué? Realmente, si nosotros tuviéramos realmente ese entendimiento por medio de la fe, de lo que es realmente nuestra vida, del por qué ahora vivimos, qué respiramos ahora, el por qué cada día yo me despierto, cuál es mi razón, qué es lo que mueve realmente mi vida cada mañana y cada noche cuando yo me voy a acostar, cuál es el propósito, para qué yo vivo, y para qué yo vivo. Va a cambiar realmente nuestra manera de vivir y fue lo que ocurrió al apóstol Pablo. Él realmente se encontró con nuestro Señor y en ese mismo instante su vida fue transformada. Ya en ese mismo momento el aliento de Dios vino sobre él. Él fue lleno luego del Espíritu de Dios y su vida fue transformada y fue santificada y fue consagrada y él testificaba del Dios al que él conocía cada día, porque cada vez que Pablo tenía la oportunidad, él conocía más a ese Señor, conocía más a su Señor, conocía más de quien él testificaba y una y otra vez testificaba de ese Dios, el cual se le apareció en un momento en medio del camino, al cual él pudo escuchar su voz y que cuando él le preguntó quién eres, el Señor le dijo quién era. Y eso es lo que hace Dios cada día en nuestra vida. Él se revela para decirnos quién es Él y qué es lo que Él quiere que hagamos. Padre amado, gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tú nos haces recordar, Señor, cómo nos amaste, Señor, de dónde nos sacaste, Padre amado. Tú nos haces recordar, Padre amado, lo que respirábamos antes de conocerte, quiénes éramos antes de conocerte, Señor, porque podamos estar fe hoy, Señor, en este día, que hemos sido transformados, Señor, que tú nos limpiaste, que tú nos perdonaste, que tú nos redimiste, Señor, que tú trajiste propósito, que tú trajiste vida, que tú trajiste aliento, que tú nos fortaleciste, Señor, que tú cambiaste nuestro lamento en baile, Señor, que nosotros ahora, Señor, tenemos propósito, que ahora sabemos quiénes somos en ti, que ahora sabemos quién eres en nuestra vida, Señor.
Sabemos que ya no estamos huérfanos, Señor, que ya no vivimos como los que no te conocen, Señor, sin esperanza, sin fe, no, Señor. Tú viniste a nuestra vida para llenarla, para llenarnos de ti, de tu presencia, de tu Santo Espíritu, para colmarnos de tu amor, para perdonarnos, para limpiarnos, para darle sentido a nuestra vida, Señor. Porque cada mañana, Señor, cada vez que respiramos, que nos despertamos, Señor, es una nueva oportunidad que nos estás dando para conocerte más íntimamente, Señor, para poder llevar a cabo tus obras, para poder testificar de ti, para poder dar testimonio, Señor, de lo que has hecho en nuestras vidas, de lo que haces cada día en nosotros, Señor, de tu amor, de tu fidelidad, de tu bondad, de tus misericordias, Padre amado. Damos fe cada día en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada día a conocer más de ti, más de sus atributos, Señor, porque tú te estás revelando más y más a nuestras vidas, porque tú nos has dado instrucciones, Señor, porque nos has dado promesas, porque has hecho llamados a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a no ser rebeldes a la visión celestial que has puesto en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz, a obedecerte, a seguir cada instrucción que nos das, Señor. Porque a medida que obedecemos, a medida que tú das una instrucción, Señor, tú nos sigues hablando. Tú nos sigues hablando y enderezas tu camino delante del nuestro y ordenas nuestros pasos, ordenas nuestras vidas, Señor, ordenas nuestro corazón, limpias todo nuestro ser, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor. Comienza y se presenta delante de ti al descubierto, Señor, allí donde tú nos desnudas, Señor, porque tú lo sabes todo, Señor, porque tú lo conoces todo, Señor, y comienzas a ordenar nuestra vida completamente, Señor, y nos limpias de toda maldad, nos limpias de toda inmundicia, Señor. Eres tú quitando toda venda de nuestros ojos, Señor. Eres tú renovando nuestro entendimiento, Señor. Revelándote a nuestras vidas, Padre amado, para que podamos vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Para que podamos ser esta iglesia entendida, percibida, revestida de ti, Señor. Que pueda testificar en todo momento, Señor, con tu palabra de poder, con tu palabra, con tu presencia, con la guianza de tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos cada día más de ti, Señor Jesús. Llénanos, Espíritu de Dios, guíanos a toda verdad, que tu palabra esté de continuo en nuestra boca, Señor, y que esa palabra permanezca en nuestro corazón para no pecar contra ti, Señor. Como ríos de agua viva, Señor, aviva nuestro corazón, limpia nuestro ser, límpianos, Señor, porque tú cada día estás limpiándonos y estás haciéndonos recordar, Señor, que tú nos llamaste, Señor, que tú, Señor, nos sacaste de la potestad de Satanás, Señor, para estar bajo tu cobertura, para estar bajo tu reino, Señor, donde las tinieblas, Señor, ya no existen, donde no hay ningún arma forjada que pueda prosperar, Señor, donde tú has traído luz a nuestra vida, Señor, donde tú nos has perdonado, nos has limpiado, Señor, y has traído libertad a nuestra vida en tu poderoso nombre, Señor. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a recordar, Señor, este momento en que tú llegaste a nuestra vida, para recordar cada palabra que has traído, Señor, y que es para, Señor, para producir cambio y transformación, para renovar nuestro entendimiento. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Transforma nuestro corazón, Padre amado, para que podamos seguir esa voz, Señor, con la cual tú nos hablas cada día, que podamos seguirte, que podamos obedecerte, que podamos testificar de ti, que podamos brindarte honor y gloria todos los días.